Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, ya está aquí la información. Oiga, pues ya dejemos a un lado lo del COVID-19. Sigue avanzando, está en la etapa uno. No hay nada nuevo al respecto. Sí, ya tiene la información. Lo más reciente y ya se dio a conocer en la mañanera. Bueno, pero aparte de eso, pues no puede ser una cortina de humo para poder ignorar todo lo que se está llevando a cabo. Hay una ficha roja emitida por la Fiscalía General de la República para detener a Tomás Cerón de Lucio por el caso Iguala. Pronto tendría que aparecer otra ficha igual para ubicar a Murillo Caram, Jesús Murillo Caram, en ese entonces Procurador General de la República. Sin embargo, el tema de este video es Rosario Robles Berlanga. Dice que es una víctima, que ella pues no hizo nada, que siempre estuvo ahí, que ella pues que no se va a presentar al Senado porque no tiene nada que hacer ahí, se le fincan, en la Cámara de Diputados tampoco, que porque ella le están haciendo un juicio político, es sujeta a juicio político. Aquí tengo las causas, los motivos, ¿por qué? No, Rosario Robles Berlanga no es víctima de nadie. Hubo desvíos de recursos escandalosos. Hubo una cruzada contra el hambre que fue simulación. Esto incluso lo declara una persona que es integrante, responsable de la Auditoría Superior de la Federación en la parte forense, es decir, los que revisan los billetes que se entregaron a las dependencias, a las universidades, a diferentes actores ligados a la que se quiere olvidar, pero no podemos olvidarlo, a la estafa maestra, a la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque todo esto apunta hacia un personaje que todavía anda pululando en el ambiente. Se llama Enrique Peña Nieto, es expresidente de México. Y la que está ahorita en la cárcel, que parece no se quiere quedar ahí solita, es Rosario Robles Berlanga. Ya sacó el tema del feminicidio. A ver, ya pasó el feminicidio, ahora es el coronavirus. Ya ve que primero son feministas, ahora son epidemiólogos, son infectólogos, digo, la prensa chayotera, los que solo están abordando el tema. Todos en cuarentena, nadie se salude, bueno, es escándalo mediático. El tema de Rosario Robles Berlanga no es para nada ni una situación a modo, ni mucho menos. Es la justicia que llega a quien fue secretaria de Desarrollo Social y titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, la SEDATU. Bueno, todo esto es porque pues, parece que se pierde el rumbo, pero no, Rosario Robles está detenida por, pues, por más de 7,000 millones de pesos, mucho más le va a salir. La estafa maestra también implica a Meade, José Antonio Meade Curibreña, implica a otros actores que ya andan amparados, que ya tienen amparos o que ya solicitaron el amparo. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Está detenida Rosario Robles, afortunadamente. Pero, ¿qué dice ella? Pues dice que ella es una víctima. Vamos a verla, vamos a ver la información. Aquí dice, juicio político en mi contra, es una sentencia anunciada, dice Rosario Robles. La ex titular de Sedesol señaló que no acudirá a comparecer ante el Pleno de San Lázaro este jueves en el juicio político que se le sigue por presuntos desvíos de recursos de la llamada estafa maestra. Rechaza darse por notificada, es decir, en términos jurídicos, esto está en desacato. Es decir, ya no tiene nada que perder. Los diputados ya presentaron la acusación contra Rosario Robles por juicio político. Y bueno, el juicio político más el juicio social y el juicio jurídico que enfrenta. Esto es lo que yo le quiero mostrar, lo que se trabajó en la Cámara de Diputados. Ahí está Pablo Gómez, compareció Munadora Buchaín, que es parte de la Auditoría Superior de la Federación de aquel entonces, sobre sus testimoniales respecto al juicio que se le sigue a Robles Berlanga. Esto es parte de lo que pasó. Escuche con atención, por favor. La Teoría Superior de la Federación habla de un patrón de comportamiento semejante, o es un patrón. En las cuentas públicas de 2013, 14 y 15, 10. ¿Nos puede describir a grandes rasgos cómo era ese patrón de gasto en relación con
la contratación de servicio en universidades y otras entidades públicas que a su vez subcontrataban con mucha frecuencia, según los reportes que nos ha entregado la Auditoría Superior de la Federación y que provenían de usted o de su oficina. ¿Nos puede explicar esto? Sí, cómo no. Había ciertos, vamos a decir, rubros que se nos hicieron bastante raros, inusuales, vamos a decir la palabra inusual porque debemos ser muy precisos, en relación al ejercicio. Y estaban vinculados con la Cruzada del Hambre, que era un conjunto de programas para abatir la pobreza. En este contexto, dado los montos que identificamos en estos convenios y contratos, se nos hizo demasiado alto para poder aplicarlo en rubros que finalmente, conforme las reglas de operación establecían todos los programas que estaban relacionados en esto, tendrían por objeto mejorar la vida de los ciudadanos, de los mexicanos. En este contexto empezamos a hacer las revisiones de los contratos, de la información, de los proveedores, y encontramos coincidencias, los mismos funcionarios, proveedores entrelazados, proveedores que se encontraban vinculados entre ellos, ocultamiento de información, resistencia a las revisiones, negativa de documentar los papeles que ellos alegaban que justificaban o soportaban la entrega-recepción de los servicios que creíamos que no tenían que ver, pero creíamos no por una apreciación subjetiva, sino por un hecho contundente, que si estamos haciendo en el uso del ejercicio que cada titular de dependencia debe realizar conforme lo marca la Constitución, las compras y adquisiciones vinculadas a la mejora en realidad del país, ¿no? De los que lo conformamos. Y entonces cuando empezamos a ver el tipo de servicios contratados, pues nos vino una relación de hallazgos que quisimos profundizar en ellos, como adquisiciones de gorras, me acuerdo que eran juegos de oca, de fotografías del entonces presidente, marcos, cuestiones que uno no se preguntaba con qué juicio profesional decido yo aplicar el dinero que este país tendría que hacer para otras cuestiones en estas acciones. Y entonces empezamos a profundizar en estas revisiones y vimos que había una serie de proveedores que estaban relacionados, en particular en el Estado de México, inclusive estaban relacionados los funcionarios. Entre ellos había una relación familiar, se crearon dependencias, las entregas-recepciones no estaban documentadas, no en papel, sino con el soporte que pudiera constatar a partir de esta serie de coincidencias que se habían obtenido los servicios, se habían adquirido, se habían entregado, se habían ido a una bodega, de la bodega habían salido a las comunidades, o los estados, de los estados a las comunidades, y en fin. Y a partir de eso se realizaron las revisiones y el modus operandi consistía en la simulación de servicios para pagarlos, se pagaban y se integraban todos los papeles documentales que podrían soportar ese egreso, pero en la realidad no existe. Eso lo documentamos con testimonios de los beneficiarios, con testimonios de los propios funcionarios, y bueno, pues fue recurrente año con año, ¿no? Y ahorita en este contexto es como comenzamos las investigaciones con la Universidad del Estado de México y con la de... La auditoría fue haciendo observaciones a la espera de respuesta de parte de la Sedesol y después de la SEDAT. ¿Cuáles son las características de las respuestas que daban las secretarías? También había un factor en común, ¿no? Primero, la negativa de las acciones y de las suposiciones que ellos decían eran nuestras, pero no eran suposiciones, eran basadas en hechos a partir de la metodología que habíamos aplicado, en donde hacíamos inspecciones físicas, hacíamos verificaciones, observación compulsa, en visitas a los propios proveedores, a las bodegas de Sedesol, que incluso almacenes se nos negó la entrada,
ocultaron a los empleados servidores públicos que debían de atenderla. Argumentaban que todo estaba entregado y que estaba en actas y que estaba la documentación y que es lo que tendríamos que... Entonces, en ese sentido, pues era reiterada la resistencia a poder aceptar que había una irregularidad. Y bueno, nuestra función, nuestra actividad primordial era llegar a la convicción con los elementos absolutos de que lo que estábamos diciendo tenía un sustento, no solamente documental, sino una serie de inferencias lógicas que nos permitían cerrar el círculo de llegar a esas conclusiones. Pero dichos pliegos de observaciones presentados a la Sedesol en ese periodo, en alguna medida hicieron las pretensiones de la auditoría, o no. ¿Cómo era? Bueno, es eso? un sí y un no, porque durante la ejecución de la auditoría durante 2014 había reuniones donde se confrontaban las observaciones antes de llegar al pliego, en el cual se les hacía saber los hallazgos para que ellos pudieran darnos información para ese momento poder solventar o aclarar la situación o poder entonces nosotros seguir. En este contexto, al cierre de la auditoría, al no tener la información contundente que permitiera rebatir los hallazgos nuestros, después del informe, entonces ya, bueno, durante el informe se plasman los pliegos de observaciones derivados de eso, ya después se les notifica. Bueno, ella es Muna Dora Buchain, exdirectora general de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Son declaraciones lapidarias, es la estocada para todo eso que ha dicho Rosario Robles, que es por ser mujer, que ella con Enrique, que Peña Nieto, pues tendrá que entregar la famosa joya de la corona, tendrá que decir todo lo que sabe, porque estas declaraciones pueden ser validadas por la Fiscalía General de la República, si no es que ya los llamaron a declarar, porque ella, esta persona, conoce perfectamente dónde estuvieron los desvíos, cómo se hizo el enjuague, porque aquí acaba usted de escucharlo, negativas a ingresar a los almacenes donde tenían gorras para campañas políticas, marcos, todo lo que ellos mismos pagaban y cobraban. Bueno, así es lo que dice esta persona, que es Muna Dora Buchain, de la exdirectora de la Auditoría Forense. La Auditoría Forense es la que detalla punto por punto la ruta del dinero que haya sido. La Cruzada Nacional contra el Hambre, igual a otros programas como la estafa maestra tan mencionada, ellos conocen perfectamente y ya lo dieron a conocer a la comisión instructora que preside Pablo Gómez, el diputado Pablo Gómez. Entonces no hay mucho para dónde hacerse. Por mucho que diga Rosario Robles Berlanga que ella es inocente, los hechos la dejan sin elementos de prueba. Sí, aquí está informado aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos más tarde. Aquí le dejo 2 videos y nos vemos más tarde. ¿Sale? Nos vemos.